Rica. Recibamos con un fuerte aplauso a Paola Orozco, quien es la coordinadora de facilitación del comercio dentro del Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica. A continuación, invito al escenario al señor Álvaro Alpizar, presidente de BASC Costa Rica, quien moderará un espacio con cada uno de los conferencistas invitados al final de la ponencia. Les recordamos que si hay preguntas, pueden escanear el código QR en pantalla y por esta vía plantear las preguntas que serán abordadas por doña Paola. Adelante, don Álvaro. Buenos días a todos. Es un honor para mí y para el Ministerio de Comercio Exterior estar hoy acá acompañándolos esta mañana en un evento tan importante. Agradecemos a BASC por la cordial invitación y me da muchísimo gusto pues ver tantas caras conocidas el día de hoy y poder reunirnos para tener un rato ameno y conversar sobre la agenda de facilitación del comercio a nivel nacional. La agenda que tenía prevista para el día de hoy pretende dar un muy breve recorrido por lo que ha sido tanto la negociación como la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Brevemente referirme a la evolución que ha tenido este concepto, este término en nuestro país, comentarles sobre algunas acciones que hemos venido implementando a nivel interinstitucional que están alineadas con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y finalmente pues contarles un poco también en qué hemos estado trabajando y cuál es nuestra agenda de facilitación del comercio. Tal vez para empezar, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio es un acuerdo internacional, no es un tratado de libre comercio y siempre me gusta aclararlo y mencionarlo durante mis intervenciones. Su objetivo principal es pues aumentar la competitividad de los países, de las empresas. ¿Cómo? Pues tratando de reducir tiempos y costos para las empresas y su interacción con las entidades de control. ¿Qué busca o qué buscaba este acuerdo? Pues busca simplificar, armonizar y estandarizar los procedimientos de comercio exterior, todo lo que tiene que ver con documentación, papeleo, inspecciones, traslados, coordinación entre las instituciones que están en las fronteras y sobre todo este acuerdo fortalece y es congruente con los esfuerzos que realiza nuestro país y que impulsa a nivel nacional e internacional en materia de facilitación del comercio. Perdón. Una cosa muy importante para señalar es que este instrumento yo lo catalogo como un instrumento de mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que, como ya lo vamos a ver, el país ratificó este acuerdo en el 2017, no se quedó ahí, simplemente como un instrumento que ratificamos y pues que el país ya cumplía, sino que sus disposiciones nos han permitido tener una agenda de facilitación del comercio con medidas que nos hacen continuar mejorando el desempeño que tiene el país en el cumplimiento y en la implementación de este instrumento. Un poco sobre la historia o el recorrido que ha tenido o que tuvo este acuerdo para poder ratificarse. Imagínense que fue desde el año 2004 cuando los países miembros de la OMC empezaron a discutir e iniciaron las negociaciones de los temas relativos a facilitación del comercio en la agenda de la ronda de Doha, por ahí del 2004. Finalmente, en el año 2005, los países ratifican su compromiso con la facilitación del comercio y acuerdan que es necesario mejorar algunos de los artículos contenidos en el GATT para elevar los estándares en materia de facilitación del comercio. Posteriormente, entre el año 2006 y el año 2013, se da todo un periodo de negociaciones con diferentes grados de progreso, así como varios obstáculos que hicieron que las negociaciones se extendieran por tanto tiempo. Y finalmente, en el año 2013 es cuando concluyen estas negociaciones durante la 9ª Conferencia Ministerial de la OMC.
Este acuerdo es el primer acuerdo multilateral que se concerta desde que se creó la Organización Mundial del Comercio. En el año 2014, finalmente se abre oficialmente la posibilidad de que los países puedan ratificar este acuerdo. Un dato curioso, a pesar de que en el año 2014 se abre la posibilidad para que los países lo adopten, es hasta el 22 de febrero del año 2017 que se logra su entrada en vigor, luego de que 2/3 de los países miembros de la OMC lo ratificaron. Como anécdota, nosotros en el ministerio pues siempre quisimos que nuestro país fuera uno de los primeros países que ratificara este acuerdo como una muestra de nuestro compromiso con la facilitación del comercio. Sin embargo, no estuvimos dentro de ese grupo de 2/3 de países que lo ratificó para que pudiera entrar en vigor, y es hasta el 4 de abril del 2017 que entra en vigor en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué a Costa Rica le toma más tiempo? Uno de los compromisos, y ya vamos a ver, que tenía el acuerdo, era la creación de un comité nacional sobre facilitación del comercio que reuniera tanto a los principales actores públicos como privados que tienen injerencia en los procedimientos de comercio exterior por medio de un consejo. Fuimos bastante ambiciosos y quisimos crear ese consejo en la misma ley que ratificaba el acuerdo sobre facilitación. Entonces, el presentar la ratificación del acuerdo en la Asamblea Legislativa, creando o adaptando lo que en su momento conocíamos como el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres, pues tomó un poco más de tiempo de discusión a nivel de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pues el resultado fue muy exitoso porque logramos no solo ratificar el acuerdo, sino también crear un Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, que me imagino que ustedes algunos lo han escuchado, que es el CONAFAC. ¿En qué consiste brevemente o qué disposiciones contiene este acuerdo internacional? Básicamente el acuerdo contiene 3 secciones. Una primera sección que está dividida en 2 tipos de disposiciones. La primera parte se enfoca en disposiciones sobre transparencia, sobre publicación y disponibilidad de la información para los operadores de comercio. Una segunda parte, todo lo relativo a requisitos, tasas que afectan la exportación, la importación y tránsito de mercancías, y que además, como les decía, fomentan la simplificación de los procedimientos y que promueven la cooperación entre todas las autoridades presentes. Una sección 2 que es muy importante y es que contiene disposiciones sobre trato especial y diferenciado. ¿Esto qué quiere decir? Que aún así, cuando el acuerdo entrara en vigor, los países en desarrollo y los países menos adelantados tenían la posibilidad de ir implementando gradualmente este instrumento, ya fuera con una agenda nacional o por medio de el apoyo de la cooperación internacional para poder cumplir con el acuerdo. Entonces, inclusive en la actualidad todavía hay países, incluyéndonos a nosotros, que tenemos algunas disposiciones que estamos en proceso de implementar. Y una sección 3 que, como les decía, era el compromiso que asumían los países de mantener o crear un Comité Nacional sobre Facilitación del Comercio. Esto para facilitar la coordinación interna, pero sobre todo para velar por la aplicación de las disposiciones contenidas en este acuerdo. Perdón. ¿Cuál ha sido un poco la evolución que ha tenido la facilitación del comercio en nuestro país? A mí siempre me gusta pensar en el antes y el después de la AFC, ¿verdad? Porque realmente nosotros que vivimos y comemos y dormimos la facilitación del comercio, realmente si uno echa un vistazo para atrás, se puede dar cuenta que realmente, aunque todavía hay mucho camino por recorrer, el camino recorrido ha sido bastante exitoso. Como les decía, en el año 2013 empezamos a dar los primeros pasos con un órgano de coordinación llamado Consejo Nacional de Puestos Fronterizos Terrestres, que posteriormente evolucionó e incorporó no solamente a otras instituciones de control, sino que también incorporó la participación del sector privado con voz y voto. En el 2017, como les decía, finalmente se da la primera sesión de este consejo público-privado. En paralelo y en virtud del estado en el que se encontraban nuestros puestos fronterizos terrestres, desde COMEX promovimos la suscripción de un contrato de préstamo para la modernización de los puestos fronterizos terrestres, que ahorita les voy a explicar un poco más en detalle. Y finalmente,
el AFC fue desencadenando una serie de figuras o modelos que nos han permitido atender los compromisos que ha asumido el país. Por ejemplo, no solamente tenemos un consejo a nivel de viceministros y presidentes de las cámaras ejecutivas, sino que también tenemos comisiones técnicas que permiten discutir temas relativos a infraestructura, procedimientos, normativa, que permita continuar facilitando el comercio. En el año 2019 nos dimos cuenta que a nivel de fronteras, de puertos y aeropuertos, hacía falta una figura que coordinara a esa cantidad impresionante de instituciones que hay y que ejercen controles, y que tratara pues de que por medio de esa coordinación se puedan simplificar y reducir tiempos y costos para los operadores. Y entonces en el año 2019 creamos lo que fue la figura del coordinador de fronteras. Es una figura que está en proceso, actualmente lo tenemos en las fronteras terrestres y nuestra intención es poder llevarlo a puertos y aeropuertos. Y en el año 2021 finalmente logramos implementar lo que son los comités locales de facilitación del comercio, que son una especie de mini CONAFACS, ¿verdad? En donde hay participación de todas las instituciones y del sector privado, en donde en los aeropuertos, en los puertos, en los puestos fronterizos terrestres, y ellos son quienes llevan los insumos de cuáles son las necesidades en estas zonas al CONAFAC, para que puedan tomar las decisiones necesarias y adoptar las medidas requeridas. ¿Cuáles son algunas de las acciones que hemos podido implementar, además de estas que les mencionaba? Como les decía, uno de los principales compromisos era la disponibilidad de la información. Si bien ya el país, incluso antes de la ratificación del acuerdo, tenía muchos de sus procedimientos publicados en las diferentes páginas, si cualquier operador quería hacer una importación o una exportación, tenía que pasar por 5 o 6 páginas diferentes de aduanas, de CEFITO, de SENASA, para poder conocer cuáles son los procedimientos que le aplican para la hora de una importación o una exportación. Entonces era bastante complejo, y si bien pues ya cumplíamos con el hecho de publicarlo, quisimos ir más allá y construimos algo que se llama Portal de Comercio Exterior, que de hecho aprovecho para hacer el comercial e invitarlos a conocerlo y a visitarlo. Este es un sitio web donde se puede acceder a toda la información relacionada con los procedimientos de comercio exterior. ¿Y cuál es su objetivo? Pues proporcionar transparencia y previsibilidad a los operadores. Otra de las cosas que pues tratamos de hacer, y de hecho uno de los compromisos que Costa Rica tiene pendiente en el marco de este acuerdo, es el tema de los requisitos y formalidades de documentación. Entonces hicimos un estudio para ver con exactitud cuáles son los documentos, por ejemplo, que se tienen que presentar a la hora de importar y exportar, con el objetivo de eliminar, ¿verdad? Siempre nos llama mucho la atención que cuando vamos a las fronteras terrestres siempre vemos a los transportistas con, ¿verdad?, folders así gigantes de copias, que según ellos tienen que ir entregando en cada una de las agencias. La idea fue revisar esto y ver cuáles son los documentos que de manera obligatoria se tienen que presentar, y evitar estar presentando copias y documentos pues que no son requeridos. Este ejercicio lo realizamos en las fronteras terrestres, y actualmente, como parte de las acciones pendientes, pues tenemos previsto realizarlo también en los puertos y en los aeropuertos. Les mencionaba también sobre el programa de integración fronteriza, y aquí tal vez algunos se preguntarán pues qué relación tiene el PIF, como lo conocemos nosotros, con el AFC. Pues tiene muchísima relevancia. Como les decía, el estado de los puestos fronterizos terrestres constituían uno de los principales obstáculos para las empresas que utilizan estos sitios para realizar sus exportaciones y sus importaciones. Además de reducirle su competitividad por el tema de costos y retrasos, pues considerábamos que era una buena oportunidad para continuar fomentando la cooperación entre las autoridades, la agilización entre el levante y el despacho de las mercancías, y sobre todo la cooperación de los organismos que intervienen en las fronteras. El PIF no solamente es un proyecto de infraestructura que pretende que las fronteras pues se vean como se ve cualquier aeropuerto de nuestro país. Va más allá de un tema de infraestructura, de equipamiento, de modernización de sistemas. Pretende un cambio de paradigma en donde las instituciones realmente operen bajo un modelo de gestión coordinada de fronteras.
Finalmente, o adicionalmente, el acuerdo sobre facilitación del comercio también establece la necesidad o la obligatoriedad de mantener de manera frecuente la realización de estudios de tiempos de despacho, para ver cuánto tiempo está tomando a las autoridades hacer el levante de las mercancías en los diferentes puntos de ingreso. De esta manera hemos logrado realizar, con apoyo de algunos organismos internacionales como la CIECA, un estudio de tiempos de despacho regional. Debido a la pandemia y en el momento en el que se realizó este estudio, pues solamente fue factible realizarlo en términos de la aduana. Sin embargo, tenemos toda la intención de poder realizar un estudio de tiempos de despacho completo, que no solamente abarque el tiempo que dura la aduana despachando, sino también el tiempo que duran las demás autoridades emitiendo sus respectivas autorizaciones. En el marco también del programa de integración fronteriza realizamos un estudio de tiempos de despacho integral para Peñas Blancas y para Paso Canoas, y actualmente tenemos en curso un estudio similar en la terminal de contenedores de Moín. Para los dos primeros, esta información, los resultados de estos estudios están disponibles para quien quiera accederlos, ya sea por medio del portal o por medio de nuestros correos electrónicos. Otro de los proyectos, como ustedes pueden ver, todos los proyectos pues tienen la participación de distintas autoridades. Tenemos el plan piloto de muestreo basado en riesgo, que es un proyecto que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura, que tiene como objetivo reducir y facilitar todo lo relativo a las inspecciones físicas de las mercancías. Es un proyecto bastante nuevo, como les digo, es un proyecto piloto que se está ejecutando en algunos puntos de ingreso como Limón, Caldera, el aeropuerto Juan Santamaría y Peñas Blancas, para ciertos productos determinados, y que tiene como objetivo reducir el número de inspecciones que realiza el servicio fitosanitario sobre estos productos, ¿verdad? Consideramos que esta es una de las principales medidas que tiende a mejorar el desempeño de nuestro país en el acuerdo. ¿En qué seguimos trabajando, verdad? ¿En qué se va a enfocar nuestra agenda en los próximos meses? Seguimos trabajando no solamente en la modernización de Paso Canoas, que era la foto que ustedes vieron anteriormente, sino que también estamos en proceso de remodelar, construir y equipar el puesto fronterizo Peñas Blancas, que ya de hecho, como pueden ver en la foto que está ahí, pues tiene un avance de más de un 15%. Continuaremos fortaleciendo las capacidades del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. Tenemos el objetivo de poder participar en un programa de empoderamiento que tiende a fortalecer las capacidades y hasta dónde pueden llegar estos comités con las capacitaciones adecuadas. También, como les decía, seguimos trabajando en el cumplimiento de las disposiciones en las que el país solicitó a la OMC un poquitito más de tiempo para cumplir. Adicionalmente, estamos desarrollando un módulo de gestión integral de riesgo en la ventanilla única de comercio exterior que administra Procomer, y a nivel regional estamos trabajando en la actualización de la estrategia centroamericana de facilitación del comercio, que también los invito pues a darle seguimiento a ese proceso. Y pues bueno, creo que con esto traté de darles una pincelada de lo que ha sido la evolución en materia del AFC en nuestro país y lo que nos ha permitido alcanzar e implementar, y como les decía, es un largo camino que hemos recorrido, pero que en definitiva, por las características del acuerdo, seguiremos trabajando profundamente en mejorar nuestro desempeño. Muchísimas gracias. Agradecemos a Paola Orozco. Les recordamos, si hay preguntas, pueden escanear el código QR en pantalla y por esta vía plantear las preguntas que serán abordadas por doña Paola. A continuación, don Álvaro moderará las preguntas. Buenos días, muchas gracias Paola, excelente exposición. Para nosotros en BASC el acuerdo de facilitación de comercio es fundamental porque siempre hemos identificado o a lo interno de nuestra organización la facilitación del comercio la resumimos en tres elementos fundamentales. Una es la reducción de tiempos de proceso, el otro es la reducción de los costos para el tráfico transfronterizo, y la otra es la seguridad jurídica que tenemos los operadores económicos
a la hora de interactuar en una operación de comercio internacional. El acuerdo de facilitación de comercio recoge todas estas inquietudes y las plasma en un ABC muy completo, extraordinario, y Costa Rica en esto lleva un liderazgo impresionante y por supuesto COMEX de verdad que es una institución ejemplar a nivel mundial por muchas razones, pero muy especialmente por la forma en la que se ha abordado este tema del acuerdo de facilitación de comercio. Y entonces, bueno, rápidamente, en Costa Rica, no sé si Costa Rica es el único país del mundo donde deben haber muy pocos, pero es una inquietud que ha tenido siempre, donde el sector privado participa en el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio con voz y voto, y que los acuerdos de este Consejo de Facilitación de Comercio en relación al AFC son de carácter vinculante para la administración pública. Tal vez, Paola, si nos puede contar cómo estamos, si hay otros países que tengan este beneficio tan importante y cuál es además el beneficio que tiene el CONAFAC de la participación del sector privado en esas condiciones. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta, don Álvaro. Nosotros nos hemos dado la tarea de averiguar precisamente si hay algún otro ministerio o algún otro país que tiene un consejo en donde el sector privado tiene voz y voto, y yo me atrevería a decir que no existe, ¿verdad? Y era parte de lo que les comentaba. Durante la discusión legislativa, pues parte de las discusiones que se dieron fueron relativas a esa necesidad de que el sector privado tuviera no solamente voz y voto. De hecho, hemos servido como ejemplo para muchos países que inclusive a la fecha, 6 años después de la ratificación del acuerdo, no tienen un comité o lo tienen y no funciona, y hemos servido como ejemplo no solamente a nivel práctico, sino a nivel normativo, para que ellos puedan implementar, no algo igual, porque realmente es bastante difícil, pero sí muy similar. Excelente. Bueno, y el beneficio de la participación Sí, del sector privado en decisiones donde completamente. tienen voz y voto. Para mí, en lo personal, me atrevería a decir que hemos logrado una sinergia importante y una forma de ver las cosas de manera distinta, porque ya no es solo responsabilidad del sector público lo que ocurra en materia de facilitación del comercio, sino que compartimos una misma responsabilidad, tanto sector público como sector privado, en la implementación de las disposiciones, en la mejora de los procedimientos, porque tienen voz y voto. Estamos en el mismo puesto, y eso ha permitido mejorar aún más la relación que tenemos las instituciones con sector privado. Buenísimo. Yo recuerdo, y tal vez si alguien me aclara cómo es el tema del tiempo aquí, porque veo que se nos cumplen muy rápido los... recuerdo un episodio muy práctico del beneficio de la participación del sector privado cuando estuvimos viendo el tema durante la pandemia, cuando se cerraron las fronteras, cuando había una preocupación a nivel sanitario, cómo tanto el sector público como el sector privado nos organizamos en grupos de trabajo y se generó una dinámica ejemplar para no interrumpir el tráfico terrestre de mercancías, especialmente en tiempos donde había muchísima incertidumbre. Y el CONAFAC fue definitivamente no solamente quien auspició estas discusiones, sino que también quien generó las directrices que eran de carácter vinculante para que las instituciones las pudieran implementar y así el comercio no se viera afectado. Entonces, pues eso definitivamente da un ejemplo del beneficio que tiene la participación del sector privado, que somos las empresas quienes sabemos lo que está sucediendo desde el punto de vista productivo en materia de tiempos de proceso, de costos y de seguridad jurídica, ¿verdad? Que básicamente lo que esperamos es
que las reglas del juego no estén cambiando constantemente, porque hacer esos cambios al interno de las empresas pues tiene un costo importante. ¿Qué retos tenemos en el corto plazo en el CONAFAC, Paola? Sí, señor. De hecho, yo estuve pensando en esa pregunta. Me parece que el reto principal es lograr que este estandarte que lleva COMEX de la AFC lo asuman también todas las instituciones que tienen injerencia en los procedimientos de comercio exterior. O sea, el AFC fue negociado por COMEX, pero es aplicado por todas las instituciones. Entonces, en la medida en que todas las instituciones logren identificarse con este acuerdo y verlo como la base del trabajo que realizan, podremos ser más efectivos y más eficientes en la implementación del acuerdo y en la implementación de toda la agenda de trabajo que tenemos. Magnífico. Sí, en lo que podamos ayudar a nivel de BASC, no solamente a nivel interno con las empresas, porque inclusive con las empresas tenemos ese reto. Muchas empresas no están conscientes de que Costa Rica y el mundo operan hoy en el contexto de un convenio internacional, que es el acuerdo que es lo que llegó a ser el acuerdo de facilitación de comercio, o el protocolo de enmienda del anexo 1A, A1 o 1A, y que este es un instrumento importantísimo, interesantísimo, que nos hace a todos parte de los mismos objetivos, tanto si estamos en el sector público como en el sector privado. Pero también sí hemos visto que no solamente del lado del sector privado, sino que también del lado del sector público nos topamos constantemente con personas que no conocen el alcance de este acuerdo. ¿Cómo cree usted que podemos mejorar esa condición? Sí, bueno, me parece que un instrumento que es la Agenda Prioritaria de Facilitación del Comercio, que guía y orienta el trabajo de CONAFAC, es la forma para llegar a continuar evangelizando, aprovechar las comisiones técnicas del Consejo, aprovechar los comités locales y seguir insistiendo. De nuestra parte, pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos un equipo bastante grande que nos dedicamos pues a darle seguimiento, a estar coordinando con las instituciones, y no se nos olvida, ¿verdad? Yo pensaba que hay muchos acuerdos que el país suscribe y pues que se quedan ahí, ¿verdad? El AFC está permanentemente ahí y nos recuerda la importancia de seguirle haciendo ver a las instituciones que también es de ellos, que ellos son parte, y creo que no aflojar es la clave, el secreto. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Paola, muy interesante la presentación, muy orgullosos todos los costarricenses de la labor que hace COMEX todos los días, y muy comprometidos aquí en BASC a apoyarles en el desarrollo de estos grandes retos que ustedes tienen acá. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, don Álvaro. Les agradecemos a doña Paola y a don Álvaro con un fuerte aplauso.